Bueno, en el día de hoy vamos a hacer nuestra sustentación del taller. Entonces comencemos. Nuestro primer ejercicio nos dice representar en GeoGebra las funciones dadas y determinar comprobando analíticamente. Listo. En este ejercicio nos dan estas dos ecuaciones, la A y la B. Nos están preguntando qué tipo de función es cada una. En el caso de esta, vemos que es una función racional porque esta es la función general de una función racional, la cual tenemos que mirar si cumple. Entonces miramos que la función de x es igual a la p de x, que sería esto, 3x menos 4, con q de x, que sería x menos 3. Entonces vemos que cumple, entonces es una función racional. Igualmente para la función cuadrática, tiene nuestra función o el esqueleto de cómo se conforma esa función cuadrática, la cual vemos que tiene un término elevado al cuadrado y los demás no. Y el segundo va acompañado de una x y el tercero va normal. Entonces vemos acá que esa función cumple debido a que nuestro primer término está elevado al cuadrado, segundo tenemos una variable x y el tercero pues una constante. Ya al haberlo graficado, estas ecuaciones en GeoGebra nos da estas funciones. Esta función cuadrática con abertura hacia arriba y esta función abertura inclinada hacia ambos lados. Listo. Nuestro dominio va de menos infinito hasta 3 y de 3 hasta más infinito, teniendo en cuenta que nuestra x no debe ser igual a 3. Igualmente su rango. El rango está entre menos infinito en el eje y, menos infinito hasta 3 y 3 hasta más infinito, teniendo en cuenta que no debemos tomar a y tiene que ser diferente a 3. Igualmente acá el dominio de nuestra función cuadrática serían todos los números reales en el eje x, y ya el rango en el eje y ya hay cambio porque ya sería desde el vértice de nuestra función, que sería menos 3, cuartos, 29 octavos, que es nuestro vértice, o sea, nuestro punto final de la curva. Como pueden observar acá que estoy apuntando, es el punto más bajo de la curva. Entonces ese es el vértice, entonces se tomaría de este vértice hasta más infinito. Entonces sería nuestro punto vértice hasta los más infinitos. Miramos también si tenemos asíntotas tanto verticales como horizontales. En nuestra primera función sí las tiene. Para hallar la asíntota vertical, entonces tomamos nuestra función y el denominador tenemos que igualarlo a 0. Entonces, ¿qué número que al hacer esta operación nos dé 0? En este caso sería 3. Si aplicamos 3 menos 3 nos da 0. Entonces, esa es nuestra asíntota. Entonces, que cuando le demos un valor de x a 3, nuestra asíntota ahí nos va a dar un valor de nulo, porque no nos va a dar esa función porque nos da 0. Entonces, esa sería nuestra asíntota vertical, que sería el número 3. ¿Y cómo hallar la horizontal? Entonces, tenemos que aplicar esta función o decir que el numerador tiene que ser mayor o igual al denominador. Entonces vemos que acá el numerador es 3 y el denominador es 1. Entonces está cumpliendo esta regla como tal. Entonces hacemos 3 sobre 1 es igual a 3. Entonces sabemos que nuestra asíntota horizontal es 3 y en la vertical es 3. ¿Cómo la comprobamos? Pues si vamos a la función, como pueden observar acá hay un espacio en el cual que las dos funciones nunca se van a tocar. Entonces en ese caso sería 3. Igualmente vertical. Acá va a haber una línea que nunca va a tocar esa línea. Se va a acercar lo más preciso, pero nunca se va a tocarla ni traspasarla. En este caso sería 3 en horizontal y 3 en vertical, como lo acabamos de allá. En tanto la función cuadrática no tiene asíntotas, porque pues no hay un punto fijo que diga uno, no va a tocar solamente ese punto y después siga. Entonces en el caso no hay asíntotas. Listo, nuestro segundo punto dice, dada la función de expresión, escribir a y y
Dada la siguiente expresión, escribir a y como función explícita de x, y es decir, de y es igual a f de x, luego calcular la función inversa, indicando las restricciones del dominio si es necesario. Entonces nos está dando esta función, la cual la está pidiendo que la volvamos en función de x, y después de tenerla en función de x, pasarla a inversa. Listo. Entonces nos dan esta función, la cual el primer paso es sacar nuestra y aparte a un lado. Entonces en este caso tenemos nuestra función, sacamos nuestra y, que en este caso sería esta. Entonces está sumando, pasa al otro lado a restar. Después de tener esto, hacemos nuestra operación acá, porque son términos semejantes, entonces se pueden hacer la operación. Entonces al hacer 10 menos 2 da 8y. Después de llegar acá, entonces despejamos a y. Entonces queda nuestra función quietica, este 8 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces quedaría nuestra función y es igual a la función de arriba sobre 8. Y esto, al tenerlo así, eso es igual a f de x con nuestra misma función. Listo, ya tenemos nuestro primer paso que nos dijeron. Ahora es pasar esa misma función a la inversa. ¿Qué tiene que hacer? Entonces tomamos nuestra función y lo que igualamos nuestras x a y. O sea, lo que tenemos en x lo pasamos a y. Entonces igual pasamos nuestra función, vemos que estamos pasando nuestras x, las cambiamos por y, como pueden observar. Listo. Ya de haber igualado nuestras x como y, ya ahí tenemos que multiplicar en ambos lados el 8. ¿Para qué? Para cancelar este 8 que está de denominador. Entonces al colocar nuestro 8 y 8, entonces se cancela este con este y quedaría 8x y nuestra función de arriba. Listo. Al ya tenerla así, pues la cambiamos de orden, pero no, pasamos el 8 para acá para que quede ordenadamente nuestra fórmula. Después, entonces tenemos que igualar nuestra función a 0. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a restarle menos 8x a un lado y menos 8x al otro lado, como pueden observar acá. Entonces al tener menos 8 y más 8x, pues esto da 0, entonces ya la tenemos igualada a 0 y nuestra función sigue igual. Ya al tener nuestra función en términos de segundo grado, podemos aplicar la fórmula general. Entonces que nuestra fórmula general es menos b más menos sobre raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Entonces vamos a sacar nuestro a y nuestro b y nuestro c de nuestra función. Entonces nuestro a es 3, b es menos 9, c es menos 8, x. Listo. Entonces vamos a aplicar estos números, estos datos a nuestra función. Entonces sabemos que los cuadramos todos en sus respectivos orden, hacemos nuestra operación y nos da este resultado. Pero acá hay que evaluarlo entre más y menos, entonces nuestra función inversa es igual a esta función, una con más y coma con la otra con menos. Entonces esta sería nuestra función inversa de nuestra primera ecuación que nos dieron. Listo. Nuestro tercer ejercicio. Dado lo siguiente, nos dan 3 puntos, los cuales tienen en cada punto su coordenada. Nuestra primera pregunta nos dice que debemos hallar la ecuación de una recta que está entre la A y el punto B. Tenemos que hallar la ecuación de entre A y B de la recta. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a aplicar nuestra fórmula de línea recta. Esta es y menos y1 es igual a m de x menos x1. Listo. Primero que todo, pues vamos a hallar sabemos que ya sabemos nuestro término en x y en y también. Entonces necesitamos hallar la pendiente. ¿Cómo hallamos la pendiente? La pendiente la hallamos con esta fórmula, que es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ya sabemos acá quién es nuestro x1, quién es nuestro x2, y y2 y y3 y y1. Entonces aplicamos todo esto en nuestra fórmula, hacemos nuestra operación y nos da que la pendiente de esa recta es de 3 medios. Listo, ya sabiendo nuestra pendiente, la aplicamos en nuestra función, en nuestra ecuación, perdón. Entonces listo, sabemos que y es igual a menos 6
que sería esta, y1, igual a la pendiente, que es 3 medios de x menos 3, que es nuestra 3 de posición del punto A, de x1. Resolvemos, acá tenemos una multiplicación, entonces multiplicamos 3 medios de x por x, 3 medios de x por menos 3, esto nos da esto. Después, en esta ecuación despejamos allí, entonces sabemos que acá tenemos a menos 6, y lo pasamos al otro lado quedaría más 6, que entonces quedaría así como lo pueden observar. Y ya como pueden ver, acá hay unos términos que se pueden hacer la operación, porque son iguales. Entonces se hace la operación de menos 9 medios más 6, eso da igual a más 3 medios. Y entonces concluimos que nuestra ecuación de esa recta entre el punto A y B es y igual a 3 medios de x más 3 medios. Esta es nuestra ecuación como tal de esos dos puntos. Listo. Nuestro punto B nos dice: la ecuación de la recta perpendicular a la recta AB pasando por el punto C. Listo, entonces nos está diciendo que hallemos la ecuación de la recta que está pasando por el punto AB, que pasa por el punto C como tal. Listo, entonces sacamos nuestro punto C a la mano y ya sabemos que ya como habíamos hecho anteriormente la ecuación, tenemos ya la ecuación de la recta AB, entonces la colocamos para guiarnos, y nuestra pendiente 1, que es de esa recta, que nos puede servir. Entonces listo, para comenzar tenemos que ya aplicar la misma ecuación de la recta, pero en este caso vamos a hacer la pendiente, pero esta pendiente no es la misma que hallamos en M1, sino que ya es la pendiente 2. ¿Cómo sacamos esa pendiente 2? Entonces aplicando esta fórmula, la cual dice que la pendiente 2 es igual a menos 1 sobre la pendiente 1, que es la que hallamos anteriormente. Entonces reemplazamos nuestros datos que obtuvimos, menos 1 sobre la pendiente menos 1, y eso nos da igual a menos 2 tercios, que es menos 2 tercios, ya sería la pendiente 2. Listo, entonces ya tenemos nuestra pendiente 2, entonces vamos a aplicar nuestros datos a la ecuación. Entonces ya sabemos que y es igual a menos 3, menos 3 ¿qué? Porque acá tenemos a y1 y acá x1 también, entonces sería nuestra punto C, y aplicamos nuestra pendiente, menos 2 tercios. Igualmente como hicimos anteriormente, multiplicamos este con este, sacamos acá, ya al haber resuelto la multiplicación, despejamos listo, ya tenemos acá. Entonces acá lo que tenemos que hacer es igualar esta función a 0. ¿Cómo la igualamos? Entonces tenemos menos 2 a este lado, restando, pasa al otro lado a sumar, y tenemos menos 10 acá sumando, pasa al otro lado a restar, y quedaría así como pueden observar, igualada a 0. Listo. Ya teniendo nuestra función así igualada a 0, esta sería nuestra función, ecuación general. Acá obviamente vamos a hacer nuestra operación de menos 9 menos 10 más menos 10 es igual a menos 19. Entonces esta sería nuestra ecuación general. Y si ya quisiéramos pasar nuestra ecuación general a una ecuación ordinaria, entonces ya es nomás despejar allí de esta función, de esta ecuación. Entonces sería 3y es igual a menos 2x más 19, y ya despejando a 3y que está multiplicando, pasa al otro a dividir, entonces quedaría este mismo término sobre 3, y quedaría nuestra función ordinaria. Listo, nuestro tercer punto. La distancia, nos están pidiendo la distancia que está entre la línea AB y el punto C. El punto C lo tenemos por acá y la línea B por acá. Se están pidiendo la distancia que hay del punto C hasta chocar con la línea AB. Entonces, listo. Para eso, tenemos que sacar nuestros puntos A y el punto B y aplicar otra vez la pendiente, como les había dicho anteriormente. Sacamos nuestra pendiente de estos dos puntos, los cuales nos da 3 medios la pendiente,
la aplicamos en nuestra fórmula. Igualmente 6, acá 3 como x y nuestra pendiente. Al resolver todo, vemos que nuestra ecuación ya nos da, al vez de multiplicar este con este, nos da de denominador 2 en los dos términos. Entonces pasamos el menos 2 a multiplicar al otro lado, y para dejar estos dos términos solos, entonces nos quedaría 2y menos 6 es igual a 3x menos 9. Igualmente acá tenemos una operación de multiplicación, multiplicamos este con este y este con este, nos da 2y menos 12 igual a estos mismos términos. Después ya igualamos esta función a 0, entonces pasamos nuestro 3x que está sumando, pasa al otro lado a restar, y menos 9 que está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, como pueden ver acá, igualado a 0. Como podemos observar, nuestra primera función, que es en x, está negativa. Usualmente nos deja negativa, entonces preferiblemente mejor tenerla positiva. Entonces, ¿cómo hacemos? Cambiamos los signos de todos nuestros términos. Entonces, si está negativo, la pasamos a positivo, positivo pasa a negativo, negativo pasa a positivo, y positivo pasa a negativo, igual a 0. Resolvemos nuestra operación que vemos acá, 12 menos 9, eso nos da más 3. Entonces quedaría nuestra fórmula general de AB, quedaría menos 3x menos 2y más 3 es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación general de AB. Ahora, ya teniendo nuestra ecuación general de AB, vamos a hallar la distancia que está entre esa ecuación y el punto y un punto, que nuestro punto sería el C. Ya lo tenemos acá. Entonces eso lo hacemos con una fórmula o una ecuación, la cual es distancia es igual a ax, a por x más b por y más c sobre raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. De nuestra ecuación general AB sacamos nuestro a, nuestro b y nuestro c. Nuestro a pues sería 3, nuestro b menos 2 y nuestro c sería 3. Listo. Entonces ya aplicando todos nuestros valores a nuestra ecuación, nos quedaría así: 3 por 5 más menos 2 por 3 más c, y 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Resolviendo nuestra operación, ya nos quedaría 12 raíz de 3, 13 sobre 13. Eso es igual a 3.3282, resolviendo esta operación. Entonces lo que estamos mirando acá, este resultado, que la distancia entre el punto C y hasta chocar con nuestra ecuación AB sería de 3.3282. Listo. Ahora, ¿cómo comprobamos si estamos bien con estos resultados? Entonces vamos a graficar todo en GeoGebra. Vamos a ver acá, esto es lo que acabamos de hallar. Entonces, la primera función que hallamos fue esta: y es igual a 3 medios de x más 3 medios. Esta es nuestra primera función que hallamos, que esta es la función AB. Después hallamos la función DC, o sea esta, que y es igual a menos 2x más 19 sobre 3, como la podemos ver acá. Mírenla. Y después me estaban pidiendo la distancia que había entre el punto C hasta chocar a la ecuación BA, que en este caso sería nuestro punto D. Entonces la distancia entre el punto D hasta el punto C, eso es igual a 3.3282, lo mismo que nos dio acá. Entonces sabemos que está correcto. Listo. Nuestro cuarto ejercicio me está diciendo que desarrollemos nuestra función logarítmica analíticamente. Entonces nos dan esta función de logaritmo de x sobre 5 más logaritmo de 625 sobre 4 es igual a 2 logaritmo de x. Listo. Entonces, cogemos nuestra función y la montamos todos en logaritmo de 10, como podemos observar. Listo. Ya al tenerla acá, ya miramos que al tener una ley, ley de los logaritmos o propiedades de los logaritmos, dice que al tener logaritmo de c, o sea lo mismo con la misma base y diferente acá expresión, eso sería igual al mismo logaritmo de c multiplicando esto que está acá dentro entre los dos. Entonces quedaría el logaritmo de 10
dentro de eso pues la multiplicación entre este término y este término. Entonces como pueden ver queda así, igual a 2 logaritmo de 10 sobre x igual a acá. Listo, otra propiedad que aplica ahí es que vamos a hacer en este caso, que cuando tenemos un a logaritmo de c de b, eso es igual al logaritmo de c de b por a elevado a la a. Entonces en este caso nos quedaría logaritmo de 10 de x al cuadrado. Entonces nuestra a, que es esta, pasó a exponente de b de x. Entonces quedaría logaritmo. Entonces nuestra función final como tal va quedando así. Después hay otra propiedad que nos está diciendo que el logaritmo de f de x es igual al logaritmo de b, pero de g de x. Entonces sacamos nuestros ¿qué? Estos resultados aparte. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad. Entonces nos quedaría esto, x sobre 5 por 625 sobre 4 igual a x al cuadrado. Al resolver nuestra operación acá de multiplicación nos da 125x sobre 4 igual a x al cuadrado. Después de tener esta función, lo que hacemos es multiplicar por 4 en ambos lados para así mismo cancelar nuestro 4 de denominador. Entonces, igualmente, entonces 4 con 4 se va y acá quedaría 4 por x al cuadrado, entonces quedaría 4x al cuadrado. Entonces como final quedaría 125x igual a 4x al cuadrado. Ahí lo cambiamos de posición para ordenarlo. Después lo que vamos a aplicar para igualar a 0 esta función es restándole entonces 125x a ambos lados para que haya una igualdad. Entonces nos restamos 125x y 125x al otro lado. Al restarle acá pues x menos y más pues se va, entonces quedaría igualado a 0. Que nos queda nuestra función esta. Sería 4x al cuadrado menos 125x igual a 0. Listo. Ya al tener nuestra función como podemos observar, tenemos una ecuación de segundo grado. Entonces aplicamos nuestra ecuación general, donde podemos sacar nuestro a, b y c, lo cual nuestro a es 4, b es menos 125 y c pues ya sería 0. Ya aplicando estos datos a la función, a la ecuación, entonces ya tenemos esto, ya reemplazándola y ya haciendo la operación tanto en más como en menos. En más nos da 125 sobre 4 y con menos ya nos da 0. Entonces ya verificando nuestra solución, x de 125 sobre 4 es verdadero y x igual a 0 es falso. Entonces, nuestro resultado final pues es el verdadero, el cual en decimales ya sería 31.25. Entonces este es nuestro resultado. Listo, después nos dicen que hagamos esta ecuación exponencial. Entonces con las leyes, aplicando leyes y propiedades. Entonces, para comenzar, tenemos en este lado un octavo, lo cual hay una ley de los exponentes que dice que cuando hay 1 sobre a elevado a la b, eso es igual a a menos b. Entonces un octavo quedaría como 8 a la menos 1. Quedaría siendo el mismo 1 octavo, sino que más reducido. Y después de tener después de tener este resultado, entonces pasamos nuestro 8, convertimos 8 en base 2. Entonces quedaría 2 a la 3. 2 a la 3 nos da 8. Entonces listo. Al ya tener esta operación, pues ya nos quedaría 2 elevado a la 3 y eso elevado a la menos 1. Y hay una ley de los exponentes que es, ya organizamos esto, como la pueden ver acá, entonces ya quedaría 2 elevado a la 3 menos 1. Listo. Hay una propiedad que dice que cuando tenemos a f de x es igual a g de x, y eso sería como entonces sería f de x es igual a g de x. Entonces lo que hacemos es sacar nuestros exponentes porque nuestras bases son iguales. Entonces sacamos nuestros exponentes como pueden ver acá
simplificamos acá, 3 por menos 1 da menos 3, entonces vamos acá, listo. Después le restamos menos 1 a cada exponente para simplificar. Entonces, menos 1 a un lado y menos 1 al otro lado. Entonces, menos 1 con menos 1 se cancela, entonces quedaría menos x al cuadrado. Y acá menos 3 más menos 1 da menos 4. Ya teniendo esta expresión, ya dividimos nuestros términos entre menos 1. Entonces, al dividir entre menos 1, pues quitamos, nos quedaría x al cuadrado igual a 4. Después, ya teniendo esta última expresión de x al cuadrado igual a 4, entonces ya podemos solucionar. Entonces observamos que acá hay una propiedad que dice cuando tenemos x al cuadrado igual a una función de a, eso es igual a una raíz sobre la función de a, que en este caso nuestra función de a es 4, que es tanto raíz de 4 menos raíz de 4. Entonces nos quedaría x es igual a raíz de 4 y x es igual a menos raíz de 4. Entonces ya teniendo eso, pues hacemos nuestras respectivas operaciones en cada una de ellas, y en raíz de 4 nos da 2 y en menos raíz de 4 pues ya nos daría menos 2, y esto sería nuestro resultado. Listo. Ya acá nos está diciendo que debido a estas funciones identifiquemos el rango y el dominio y sus puntos de intersección en los f's si los tiene. Entonces vemos que en esta función nos dice si la x tiene que ser menor que 1, y acá nos está diciendo que en esta función si la x tiene que ser mayor o igual a 1. Listo, entonces sacamos nuestra ecuación esa parte, y igual a la de arriba y y igual a la de abajo, y aplicamos nuestra límite. Entonces vamos a tomar números aproximados a 1, porque me está diciendo que son menores a 1, entonces tomamos el 0, menos 1, menos 2, menos 3, son números menores que 1. Y en la otra ecuación pues ya tomamos números mayores o iguales a 1, pero en este caso sí tomamos el 1 porque dice mayor o igual, el 2, el 3 y el 4 que son mayores a 1. Los cuales que estos datos vamos a reemplazar en nuestra x de nuestra función. Entonces acá vamos a reemplazar 0 en nuestra función, entonces 3 por 0, 0, y entonces quedaría y es igual a menos 4. Y así sucesivamente reemplazamos nuestro menos 1, menos 2 y menos 3 en nuestra ecuación, y estos son los resultados que nos botan. Igualmente acá reemplazamos 1 en nuestra x, sería 1 menos 2 da menos 1. Y así sucesivamente el 2, el 3 y el 4 en nuestra función, para que nos dé los valores de y. Listo, ya teniendo estos valores, pues ya podemos graficar nuestra función. Entonces, como podemos observar, esta tabla es estos datos, la que está de rojo, y esta es la que está de azul. Vamos a observar, pues mire, en x tomamos 1, y en y sería menos 1, entonces está bien graficada. Aquí en x tomamos 2, y en y ya sería 0. Igualmente acá, que acá tomamos en menos 4 en y en x ya sería 0. Entonces esta sería nuestra gráfica de esas dos funciones. Listo, ahí nos están diciendo que le hallamos el dominio y el rango. El dominio de esta función es los números enteros que van de menos infinito abierto hasta 0 cerrado, y de 1 hasta más infinito abierto. ¿Por qué abierto? Porque pues siguen tomando números de ahí hasta el más infinito. Cerrado significa que hasta ahí llega al tope y no coge más. Y nuestro rango en el eje X serían los valores de y enteros que van desde menos infinito hasta más infinito. Y después vemos que tenemos puntos de intersección en X y en Y. Como podemos observar, acá tenemos una intersección en X
y acá en Y. En este caso en X sería 2 y en Y sería menos 4. Listo. Problema de funciones. Nos dan un problema diciendo: la siguiente función proporciona la distancia en kilómetros que recorre una moto a una velocidad de 100 km por hora en una función de tiempo, que el tiempo está en horas. Y nos da nuestra ecuación. Nuestra pregunta: ¿qué distancia recorre en 22 horas y en 55 horas? Al recorrer 2.200 kilómetros en 22 horas y 5.500 kilómetros en 55 horas. ¿Por qué damos esa solución? Si en una hora recorre 100 kilómetros, en 22 recorrerá 2.200 kilómetros. Aplicamos nuestra ecuación: 100 por 22 es igual a 2.200 kilómetros. Igualmente aplicamos nuestro 55 en nuestra t, sería 100 por 55 es igual a 5.500 kilómetros. Entonces estos dos serían nuestros resultados a nuestra pregunta. Nuestra pregunta B: ¿cuánto tiempo debe circular para recorrer 55 kilómetros? Para recorrer 55 kilómetros tiene que pasar 0.55 horas o 33 minutos. Aplicamos una regla de 3, donde 55 por 60 dividido 100, eso da 33 minutos. Nuestro segundo problema dice: de la siguiente función proporciona los días necesarios para construir un coche en una función de números de operarios que trabajen. Listo, entonces nos muestra nuestra gráfica de nuestro problema, donde en nuestra Y son los días y nuestra X son los operarios para construir estos automóviles. Nuestra primera pregunta dice: ¿cuántos días se necesitan si trabajan 3 operarios y si se trabajan 5 operarios? Y si trabajan 12 operarios. Entonces le está diciendo que cuántos días se tardan si 3 operarios construyen un carro. Igualmente si 5 y 12. Pues en la gráfica pues miramos que 3 tendría 7, como pueden observar acá. 5 tendría 5 días y con 12 serían 3. Entonces ahí damos la solución, observando la gráfica obviamente. Segunda pregunta: ¿cuántos operarios se necesitan para construir un coche, el coche en 4 días y en 8 días? Para construirlo en 4 días se necesitan 10 operarios y para hacerlo en 8 días se necesitan 2 operarios. Claramente pues mirando la gráfica que tenemos arriba. Tercera pregunta: ¿se trata de una función lineal? ¿Por qué? Está diciendo si nuestra gráfica por el problema es una función lineal. En este caso no es una función lineal. La gráfica de esta función lineal son rectas. La gráfica de este problema está formada por 3 segmentos de rectas con distintas pendientes. Entonces no cumple lo que es una función lineal.